vamos a empezar con la segunda parte de esto. Como veis, está haciendo un poco cutre porque estoy accediendo al ordenador que tengo en el despacho porque no funciona la página. Cosas de la vida. Y antes de empezar, quería saber un poco qué estudiáis, qué habéis estudiado, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuántos sois de física? Casi todos. Okay. Los demás, ¿de qué sois? La informática, biología, química. Bueno. ¿Sabéis? Pues, ¿cuántos sabéis mecánica cuántica? O sea, ¿para cuántos ¿cuántos sabéis mecánica cuántica? Vale, menos. Pues nada, yo os voy a hablar un poquito más del entrelazamiento que ya os habló él y de teleportación cuántica y cosas de este tipo, ¿vale? Estoy usando un notebook de Jupyter, o sea, es un tipo de fichero que permite poner tanto código como texto, como imágenes y de todo, para básicamente poder hacer las cosas que vaya explicando teóricamente a la vez usando Qiskit, ¿vale? No hace falta que lo pongáis a la vez en vuestro ordenador. Si queréis, pues está bien. Y si no, después sí que vais a usar esto para el challenge de la tarde, para lo cual iremos a otro aula donde haya enchufes, porque aquí, como veis, hay un enchufe ahí y ya. Y evidentemente para 25 personas. Nada. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo la estructura algebraica de la mecánica cuántica, o sea, la superposición y el entrelazamiento, nos pueden ayudar a procesar y comunicar información. Procesar información es computación cuántica y comunicar información es comunicación cuántica. Principalmente lo que voy a hablar yo es de comunicación cuántica, aunque lo que yo hago en investigación es computación cuántica, pero bueno. Y en la parte de challenge, la parte de Wenyang es más de computación. La mía, realmente también es de computación, pero más aplicada a la parte de comunicación, que realmente la línea que divide no es una cosa muy clara. Entonces, primero, recordar lo que acaba de explicar Wenyang de entrenamiento y de estados de Bell, ¿vale? Que una de las propiedades de la mecánica cuántica que más la distinguen de la mecánica clásica es el entrelazamiento, que es el hecho de que no se pueda definir un sistema como, o no siempre se pueda describir un sistema como un producto de sus componentes, sino que haya que optar por una descripción conjunta, ¿vale? Matemáticamente, básicamente, significa que no siempre se puede escribir un estado de un sistema cuántico como un producto tensorial de los estados, o de tres, o los que sean, sino que será en general una superposición de productos tensoriales de cosas, ¿vale? Ejemplo típico, un estado factorizable puede ser el más, que es una superposición uniforme de todos los estados. Que si le echáis un poco de vistazo podéis factorizar esto y esto. O sea, es una superposición uniforme de un qubit, producto tensorial, la superposición uniforme de otro qubit. Sin embargo, esto de aquí es uno de los estados de Bell, es un estado entrelazado porque no se puede hacer una separación como esta de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los cálculos que se pueden hacer con este tipo de estados factorizables se pueden simular de manera eficiente en computación clásica, porque esto no es más que simular n veces un qubit, que tiene un espacio de Hilbert de dimensión 2 elevado a 1, entonces es algo fácil de hacer. Sin embargo, en estados entrelazados, como no podemos factorizar los espacios, hay que considerar siempre el espacio de Hilbert total. Pueden hacer cosas si se cumplen determinadas condiciones, pero bueno, en general habría que considerar todo el espacio de Hilbert de los n qubits que escala como 2 elevado a n. Entonces, clásicamente ese crecimiento exponencial no se puede simular de manera eficiente, pero cuánticamente, como los qubits son con lo que estás tratando, no tienes que calcularte las matrices enteras y multiplicarlas, sino que tú le haces una evolución temporal del sistema y la operación se hace, pues es eficiente, ¿vale? Otra cosa es que se puede hacer bien, sin errores y sin que se rompa todo. ¿Ok? Bueno, como decía, este es uno de los estados de Bell, que son estados maximalmente entrelazados. Esto de maximalmente entrelazados tiene muchos peros, porque depende de cómo definas o sea, no tiene peros, es así,
pero depende de definiciones de cómo se mide el entrelazamiento, que en sistemas privatitos es muy fácil, pero cuando hay más de un sistema no es tan fácil. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema que da el entrelazamiento? Es cuando intentamos hacer cosas con él. ¿Ok? Los problemas a la hora de interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos este estado de Bell, que es similar al de antes, pero en vez de haber 0, 1, 1, 0, hay 0, 0, 1, 1, que es el que vimos antes, con Wenyan, y que lo comparten una persona A y una persona B, Alice y Bob, siempre, ¿no? O sea, Alice tiene un lado y Bob tiene el otro. Alice Bob, ¿ok? Como sabéis, o no, pero bueno, o sea, cuando se mida esto, lo que va a pasar es que hay una probabilidad de un medio de que si uno mide un 0, el otro también mida un 0, y hay otra probabilidad del 50% de que uno mida el 1 y por lo tanto el otro también mide el 1. ¿Vale? Esto realmente, este tipo de correlación no es tan rara, porque como decía Wenyan, la puedes hacer con manzanas, ¿no? Tú compras 2 manzanas en un mismo sitio, te separas, y si comes una y te gusta, sabes que la que se llevó la otra persona también está buena. Lo sutil de esto es que estos estados se mantienen en una superposición. O sea, no estaría definido si la manzana está buena o mala hasta que tú te la comes. Y cuando te la comes es cuando también la otra está buena o está mala, según como a ti te sea. Y eso pues, es bastante raro. ¿Vale? Entonces, es bastante raro porque si os separáis mucho antes de comer la manzana o de realizar medidas en el estado cuántico, parece que se está mandando información de lo que tú hubieras comido en la manzana a la manzana que tiene la otra persona. Y esto en principio se dijo, no puede ser. En plan, se dijo por gente como Einstein y gente importante, esto no podía ser porque entonces tenía que haber una interacción que mandase la información de un lado a otro a una velocidad más rápida que la luz, instantáneamente. Y bueno, si sabéis física, que casi todos sabéis que hay un límite a la velocidad a la que se puede preparar algo, que es la velocidad de la luz. ¿No? Esto está medido experimentalmente. Entonces, cuando se postularon este tipo de estados, se formuló la paradoja de PR, que es esto que os estoy contando, que básicamente lo que la mecánica cuántica nos está diciendo es que hay una interacción que viaja más rápido que la luz, y eso no puede ser. Entonces la mecánica cuántica tenía que estar mal. Y tenía que haber una teoría mejor, que fuese una teoría que se llamaba de variables ocultas, que fuese perfectamente determinista, que fuese capaz de explicar las probabilidades y todo lo que se medía en los experimentos, que no se conocía, pero que funcionase bien. No como la mecánica cuántica que decíamos ahora. ¿Vale? Entonces, en el 64, este señor, John Bell, probó de manera teórica que se pueden medir cosas que permitan distinguir si un sistema realmente es entrelazado o se comporta como si lo fuese, pero realmente es perfectamente determinista y todo lo que queramos. Porque en realidad, si miramos a esto, ¿vale? Lo que estoy diciendo que tenemos es que es una superposición, que los dos están en 0 y los dos están en 1 a la vez, y hasta que no se mide no se determina, pero realmente si lo que tuviésemos fuese una mezcla estadística de estados, es decir, que hay una probabilidad del 50% de que Alice y Bob compartan un estado 0,0 o una probabilidad del 50% de que compartan un estado 1,1, el resultado del experimento sería el mismo, con la sutileza de que si esto es así, si está entrelazado, el resultado de la medida no se decide hasta que se mide, y si es una mezcla estadística de estados, ya estaría definido. No sé si entiende eso, más o menos. Pero si se hace el experimento se vería exactamente lo mismo, hay más probabilidades. Entonces, la contribución de Bell es ver que se puede distinguir si se está comportando de verdad con este entrelazamiento o si es una ilusión de algo que no conocemos. Y esta
esta propiedad de que esté determinado antes de la medida y una medida en un sitio no pueda afectar a otro sitio que está causalmente desconectado de él, se llama realismo local. ¿Vale? Como sabéis, supongo que todos, este año, este señor, este allí y este se han ganado el premio Nobel, que me sale un poco cortado, porque esto depende de la pantalla y demás, precisamente por demostrar que las desigualdades de Bell se violan de manera experimental y no solo teórica, y lo cual es una contribución enorme porque es precisamente lo que confirma que la teoría cuántica está bien, ¿ok? O al menos no está muy mal. Porque la teoría cuántica, digamos, la que estamos tratando aquí, es una teoría no relativista, entonces no es completa, para que sea más completa que esto. Relatividad, esa es la teoría cuántica de campos, una cosa un poco más complicada. Entonces, esto no se va a ver porque está en la misma diapositiva y la pantalla es demasiado pequeña. La del ordenador no va aquí. Pero básicamente en el challenge, en mi parte, gran parte de lo que vais a hacer es precisamente calcular una de estas desigualdades de Bell y ver que se viola. Vamos a centrarnos en la desigualdad CH-SH, que es de los señores, claro, no tienes más. Y bueno, eso, ver que se violan de manera, bueno, usando X que queremos. ¿Ok? Pues dicho esto, vamos a ver lo que es la teleportación cuántica, ¿vale? Que es básicamente, para mí, el circuito más sencillo y los más impresionantes que se pueden hacer, porque con 3 tonterías se obtiene un efecto que no se podría conseguir clásicamente y la verdad es bastante sorprendente. ¿Ok? Una limitita. Que más o menos lo que se suele interpretar por teleportación típicamente es que estés en un estado y aparezcas, o sea, estés en un sitio y aparezcas en otro directamente, ¿vale? Esta teleportación, o sea, eso sería una teletransportación, eso es una teleportación, lo cual quiere decir que estás en un estado y tú te descompones aquí y usando materiales que ya hay aquí, te acabas recomponiendo allí. Una sutileza, pero no es que tú, todo de lo que estás hecho se mueva de un sitio a otro, sino que se te manda la información de maneras mágicas casi al otro lado y usando átomos que ya hay allí, se recompone la información del objeto que se manda. En este caso, obviamente. ¿Vale? Entonces, la idea es que tenemos una persona que quiere enviar un estado cualquiera de un qubit, que sería esto de aquí. Lógicamente, para que eso esté normalizado hay una relación entre alfa y beta, pero bueno, como alfa y beta y tanto, una beta en función de alfa, no pasaría nada. Claro, lo más intuitivo, si queremos mandar un estado de un sitio a otro, es coger el estado y mandarlo directamente. No hay que ser un genio. Pero lo bonito es que usando las correlaciones que nos añade el entrelazamiento, podemos hacer esta transmisión de información sin mandar la información, mandando otra cosa, que también es información, pero no es la información de este qubit, que sería precisamente el alfa y el beta, sino que solo vamos a mandar unas cadenas de bits que no son interpretables como información del estado de inicio. ¿Vale? ¿Se ve? Ok. Vale. El protocolo tiene básicamente 4 pasos. ¿Vale? El primer paso es que Alice y Bob en un principio están juntos y comparten un estado entrelazado, un estado de Bell, en particular este de aquí. Okay. Podrían no estar juntos y que se los prepare una tercera persona y se los envíen uno a cada uno, o que solo Alice preparase el estado de Bell y le mandase directamente lo que a Bob, lo que sea. Pero, ¿qué significa? ¿Que cada uno tiene 2 qubits? No, o sea, es un estado de 2 qubits, cada uno tiene uno de ellos. O sea, cuando básicamente lo de antes, comparten el estado y cuando uno mira 0, el otro va a medir 0 y cuando uno mira 1, el otro va a medir 1. ¿Vale? Después Alice entrará a su estado psi, el que quiere mandar, con su parte del estado de Bell y medirá sus 2 qubits, o sea, el que tiene este estado y el que tiene el estado de Bell, la parte del estado de Bell. ¿Vale? Eso le va a dar un resultado que puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1, porque son 2 bits de información, son una medida. Y el colapso de la función de onda
al medir esos 2 qubits, producirá un efecto en el estado de Bob que nos permitirá saber cuál es, con lo cual, cuando Alice le mande la información de lo que ha medido aquí a Bob, Bob podrá corregir su estado para reconstruir el estado que le quiere mandar a Alice. Ok, visto así con una lista, es un poco una cosa muy rara, pero en un circuito simplemente es esto, ¿vale? El primer paso es preparar un estado de Bell, que se hace con esto, que realmente ya lo hemos visto en la parte de Bonjam, pero os puedo repetir el cálculo. Pero se preparan el estado de Bell, al principio tienen que estar juntos para hacerlo, o bueno, lo hacen como quieran. Una vez que han preparado esto, se pueden separar todo lo que quieran. Estos van a ser los 2 qubits de Alice y este el de Bob. ¿Vale? Ahí estamos en el paso 1, preparan el estado de Bell y Alice tiene un estado que quiere mandar. El paso 2 es que Alice entrelaza usando una CNOT y una H aquí. El estado que quiere mandar con su parte del estado de Bell. Paso 3, mide sus 2 qubits y el resultado se lo manda a Bob para que haga unas medidas. O sea, aquí lo que básicamente estamos intentando representar es que Bob va a aplicar unas puertas que son X y Z, que están controladas por lo que salga de medir este bit clásico. ¿Vale? Obviamente, Alice va a tener que enviar esta información clásica a Bob. ¿Vale? Bueno, tiene que mandar así. ¿Vale? Y al hacer esto saldrá este estado que quería mandar Alice por aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver esto paso a paso y lo vamos a ir reproduciendo usando el Qiskit. ¿Okay? Lo primero que hacemos es crear el circuito, que simplemente es, creamos un registro cuántico, o sea, creamos un registro cuántico de 3 qubits, no 3 registros cuánticos, un registro cuántico de 3 qubits, que es simplemente usando Quantum Register 3, que es el medio de qubits, y el, como lo queramos llamar, podríamos haber hecho en realidad 2 registros cuánticos, uno que tenga 2 qubits para Alice y otro que tenga 1 qubit para Bob. Sería indiferente, o sea, lo único que nos permite hacer los registros cuánticos estos es ponerles nombres y referirnos a ellos más fácilmente. Después creamos 2 registros clásicos, que se hacen con este Classical Register. Uno va a ser para controlar la operación esta X y esta operación Z, que de hecho voy a copiar este circuito en el encedado para que lo podáis ver por el rato. ¿Veis todos? Todo. Juan, hay un poco más a derecha. Vale. Un poco más. Ahí. Bueno. Vale, espero que se entienda más o menos bien la letra. Ok, entonces vamos a ir pasito a pasito haciendo esto. Vale.
Sí, o sea, lo que decíamos, creamos todos los registros y todo lo que necesitamos. Con QC, bueno, como habéis llamado al circuito QC, con el método .draw os dibuja una figurita. Este MPL es que usa Matplotlib, pero podría usar cualquier otra cosa. Básicamente, si no tenéis idea de Python o no tenéis mucha idea de Python, lo que está pasando aquí es que estás inicializando un objeto que se llama QC y ese objeto tiene métodos a los que llamas con .draw, o sea, con punto y el nombre del método, que básicamente todo lo que vamos a necesitar hacer, o casi todo lo que vamos a necesitar hacer con los circuitos cuánticos, lo tienen como método, es decir, va a ser algo como qc.x en el qubit 0, y eso le va a poner una x en el qubit 0, y cosas así, bastante fácil de entender, para cosas sencillas, pero ese tema de las clases es muy flexible y permite hacer cosas muy complicadas que no son tan fáciles. La idea es que sean más o menos fáciles de entender para usarlas directamente, pero si os metéis a hacer cosas más complicadas, puede ser un verdadero infierno. Pero bueno, no va a ser el caso de este challenge. Total. El paso 1 es ver que esa zona de allí, la H y la C0, efectivamente todo es en el estado de Bell. Esto básicamente ya os lo ha hecho Wenjang, pero bueno, tenemos, bueno, importante. Qiskit hace las cosas al revés que todo el mundo. ¿Ok? Si tenemos algo de este estilo, lo normal en la literatura es escribirlo como psi tensorial 00. Y es como todo el mundo hace las cuentas. Pero Qiskit lo escribe al revés. ¿Vale? Qiskit pondría 00 tensorial psi. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es utilizar la notación de computer science, de informática, de decir que este es el bit menos significativo y para arriba. Entonces, esto es para la derecha siempre. Pero en física normalmente no nos preocupa tanto el tema de si el bit es más significativo o menos significativo, al menos en computación cuántica, y por eso escribimos. Así, de arriba para abajo, por izquierda a la derecha. Es lo más natural. ¿Cuál es el menos significativo ahí? Aquí nos va a dar más o menos igual en el sentido de que todo va a funcionar perfectamente, pero, o sea, normalmente Qiskit lo que va a hacer es decir que este es Q0, este es Q1 y este es Q2. ¿Vale? De manera que cuando midamos y nos devuelva una cadena de bits, nos la va a devolver como B2, B1, B0. Y esto lleva a confusión, porque lo normal sería escribir ese estado, y es lo que pasa entre los libros, como sí, 0, 0. Entonces en Qiskit esto se escribiría como 0, 0, sí. Simplemente es una cosa que hay que tener en cuenta, pero diría que en este challenge, al menos en mi parte, no es relevante porque los estados que vamos a usar son simétricos ante este cambio. O sea, el estado de Bell, este que estamos considerando, si lo escribo al revés, en plan en el orden inverso, da igual. Y si en vez de ser 0, 1, fuese 1, 0, o sea, pues lo que llamamos así. Así. Aquí también te da igual escribirlo al revés. No te da igual estrictamente si aquí ves un menos, que es el que se llama si menos, si no fuese porque los estados cuánticos son invariantes entre fases globales, o sea, podemos sacar fases y esto, este síndrome, o sea, puedo sacar un síndrome global. Pues aquí. Y me da todo igual. O sea, básicamente se pueden sacar fases globales porque no afectan a las probabilidades. Si os hacéis una cuentita para un estado cualquiera, esto así, veréis que da igual si hay una fase global.
Mayor diferencia, eu diría que en computación clásica estás traballando con binario. Entón, a posición dos ceros e uns é claro, non eres capaz de reconstruir o número que tes. Pero aquí non estamos traballando con vectores nunha esfera. Entón, dache igual como escribir os teus vectores, sempre cando sepas como estás facendo, sería moi raro escribir binario de atrás para adiante, que un fora da esquerda de todo. Pero aquí son simplemente vectores. Non é que o sistema sea bo, é que é irrompible. Bueno, es rompible aquí. Si esto es falso, Bueno, o le robas la parte claro. Sí, pero si esto allí, si hasta aquí es seguro, Tomando a carta que lle mandas para que lo reconstrúa é irrompible. Si o facías antes, pues... a partir de allí, estos dos se pueden separar todo lo que quieran y es indefinible, salvo que te cabe la comunicación esta, pero bueno, estos son bits clásicos, entonces te los puedes mandar todo lo que quieras, o sea, una vez que hayas hecho esta medida, le manda un WhatsApp a Bob y ya está. Pues si resultamos completamente, es imposible mandar papel como es un teorema de no computación. Claro, pero aquí no estás copiando. Claro, por eso digo, te estoy yendo reconstruyendo, de que mandas sin saber lo que es, eso que no puedes mandar. Sí. Non podes facer unha copia do estado para mandar. pero podes crear o estado que ti queiras, saber cal é e mandarlo. Claro, Pero o sea, o rollo é que non tens que saber cal é, podes mandarlo sen saber cal é. A miña puntuación é que non podes saber cal é, porque sabes cal é e non Podes saber cal é se o creas ti o depósito. sí. Preparas ti o estado e sabes cal é porque o preparaste ti. Non porque o mides, senón destruílo, pero sabes cal é porque o preparas. Sí. Bueno, un poco, por supuesto, tanto al principio como después en el challenge y quizás por allí por en algún momento, estamos hablando de interpretaciones de mecánica cuántica, entonces es un tema un poco pantanoso hasta cierto punto, así que si consideráis que lo que digo no es correcto o que tenéis una intervención que hacer o lo que sea, hablad. Simplemente non entendedes. Sí. Bueno, eso, entonces vamos a ir paso por paso haciendo esto, si me deja. Vale, el circuito inicializado una vez más. Okay. El primer paso es preparar este estado de Bell, que, bueno, ya lo hemos visto, pero es esta H actúa sobre este cero de aquí, ¿no? Entonces, lo que hace H actuando sobre cero es una superposición uniforme que tiene esta pinta, 1 partido de raíz de 2, 0 más 1. Esto actúa, o sea, va con esto, entonces queda 1 partido de raíz de 2, 0, 0, más 1, 0. Y la CNOT lo que hacía es, si el control está en el estado 1, aplica una X. Si no, no hace nada. Entonces, 0, 0, el control es 0, entonces no hace nada. Y 1, 0, el control es 1, entonces aplica una X en el segundo, que la X cambia de 0 a 1 y de 1 a 0. Entonces, esto allí, que es el estado de viento. Fácil. Si os dais cuenta, está pasando una cosa muy curiosa, que es otra de las ventajas que tiene la computación cuántica frente a la clásica. Y es que estamos haciendo operaciones en paralelo de manera totalmente natural. Es decir, una vez que yo he usado esta Java-NOT Gate para hacer una superposición uniforme, esta CNOT se aplica a los dos estados que hay a la vez. Es una operación. Clásicamente yo tengo que hacer CNOT por este, bueno, por el 0, 0, y CNOT por el 1, 0. Son dos operaciones, que además es una matriz que tiene, esta matriz CNOT es una 4x4, pero cuánticamente la matriz no es una matriz, es una puerta, es una cosa que se aplica sobre un estado. Entonces hay una ganancia, hay una ventaja ahí en el sentido de que se pueden hacer cosas en paralelo de manera automática. De hecho, si lo que hiciésemos en vez de ser una superposición en un solo qubit, pues una superposición de n qubits y después la puerta en vez de ser una CNOT, pues una función genérica, yo podría evaluar una función en todos sus inputs a la vez. Y eso es muy guay, excepto por el hecho de que cuando mida, solo voy a medir uno de ellos. Entonces, tenemos por una parte la parte de que podemos paralelizar de manera automática, pero tenemos la parte de que al medir solo medimos uno. Entonces, normalmente los algoritmos cuánticos en lo que se basan, que no lo vamos a ver aquí porque no tenemos suficiente tiempo, es
de alguna manera, utilizar el entrelazamiento para, una vez que se ha evaluado algo, una superposición de algún tipo, conseguir recuperar una propiedad muy concreta en un estado que puedas medir con mucha certeza. Dicho así, es un poco abstracto y raro, pero si os interesa el tema y después estudiáis más ya sea el Nielsen, que es un libro muy físico, o los notebooks de Qiskit, que tienen básicamente todo un libro de texto usando notebooks de este tipo, y explican casi todo, más destinado, o sea, está más enfocado al tema de programada, pero bueno, para gustos colores. Veréis que efectivamente los algoritmos cuánticos se basan un poco en esa filosofía, más o menos, de manera general. Vale, pues hecho esto, como veis ahí, además del estado de Bell, hay encima un estado psi, entonces hay que hacer el producto tensorial para saber cuál es el estado del circuito. Primero compruebo que esto es correcto en Qiskit, perdonad, que simplemente creo un circuito que llamo phi+, que tiene 2 qubits, le meto una puerta H en el qubit 0 y le meto una CNOT controlada por el 0 con el target en el 1. Y da esto de allí, ¿vale? Que podemos ver que da efectivamente lo que queríamos, que es 1 partido de raíz de 2, 0, 0 más 1, 1, raíz de 2 partido de 2 es lo mismo que 1 partido de raíz de 2, y allí he puesto esto como ilustración de que en lugar de simular el circuito y conseguir los resultados en forma de cuentas o demás, también podemos simplemente decirle que no sé el state vector del circuito. Lo dibuja. Obviamente esto no lo podemos hacer con un circuito, con un ordenador cuántico real, porque no tenemos acceso a la función de onda, pero esto es una simulación rápida para ver qué está pasando. Que sobre todo nos va a servir para circuitos con pocos qubits. Para entenderlo, básicamente. Entonces, tenemos que hacer el producto tensorial del estado que queremos mandar por lo que ya tenemos, por el phi+, que es muy sencillo, es simplemente lo voy a escribir más fácil de entender. Vale, tenemos el psi, que es alfa 0 más beta 1, producto tensorial 1 partido de raíz de 2, 0, 0 más 1, 1. ¿Vale? Pero entonces es esto tensorial todo esto, que será, como sacamos de raíz de 2 factor común, entonces alfa 0, 0, 0 más 0, 1, 1 más beta 1, 0, 0, 1, 1, 1. Que debería de ser, si no me he puesto mal, lo mismo con aquí. Entonces, implementamos esto en el circuito total. Primero vamos a crear un estado inicial que sea aleatorio. En este caso lo que hacemos es hacer un psi, que es un random state vector de un qubit, que lo único que hace es generar un array de NumPy, o sea, un vector de 2 componentes aleatorias que estén normalizadas. Y vamos a crear una puerta que inicialice ese estado de esta forma y lo representamos en la esfera de Bloch. Y bueno, cada vez que se ejecuta esto da un vector distinto, como que nos guste este mismo, que será el que queramos que cortar al último qubit. ¿Vale? Entonces, con esto podemos aplicar esta puerta que acabamos de crear al circuito cuántico y poner la parte que crea el estado de Bell. Y lo representamos una vez más. ¿Vale? Queda algo así. Evidentemente, Qiskit no nos está enseñando lo que hace por detrás para implementar esta inicialización en un estado que queramos. Realmente en un qubit es una cosa sencilla, pero si nos vamos a más de un qubit no es tan sencilla. Pero bueno,
nos conformamos con esto. Ese inicializador, en teoría, está aplicado a los qubits a la vez, ¿no? Aunque No. ahí solo está indicado uno. No, está aplicado solo al primer qubit, que es donde quiere inicializar el estado psi. Los otros dos, por defecto, ya. se inicializan en 0,0. Vale, esto ya lo corrimos. No. Sí. Esto también. Entonces pasamos al paso 2, que es estas dos operaciones de aquí. Una es una CNOT del primer qubit con el segundo, que lo que hace es entrelazar el estado psi que quiere mandar Alice con los otros dos qubits que están en el estado de Bell, porque al estar este señor de aquí entrelazado con este, aunque se separen y este de aquí nunca toque al último, ¿vale? Digamos que las correlaciones que hay entre ellos se contagian, porque están entrelazados unos con otros. Entenderlo es un poco raro, pero hacerse las cuentas en realidad es bastante fácil. Entonces, vamos a ir haciéndolas directamente sobre esto, ¿vale? Lo que estamos haciendo es aplicar una CNOT del controlador del qubit 1 con target del 2, ¿no? Entonces, si esto es 1, cambio este. 0, nada, 0, nada. Esto es 1, entonces cambio este. Igual. Como este es 1, cambio este. Y como este es 1, cambio este. ¿Okay? Y eso debería ser lo que pone allí. Sí. Y aplicar la H es un poco más coñazo, pero básicamente es dividir esto entre 1 partido de raíz de 2, 0 más 1, efecto tensorial. Esto en 1 partido de raíz de 2, 0 más 1. Aquí, ojo, porque esto es un 1, entonces es 1 partido de raíz de 2, 0 menos 1. Y esto, 1 partido de raíz de 2, 0 menos 1. Está aquí detallado. Podéis hacerlo, porque es un buen ejercicio. Y da esto, ¿vale? Pero, como sabemos que vamos a meter los dos qubits de Alice, ¿vale? O sea, los dos primeros, lo natural es agrupar por los términos que los tengan iguales. Entonces, agrupamos por un lado los términos que tienen 0, 0 en los dos primeros qubits. O sea, este de aquí, el alfa 0, 0, 0, y el beta 0, 0, 1. Queda esto. Lo mismo con el 0, 1, queda esto. Lo mismo con el 1, 0, queda esto. Lo mismo con el 1, 1, queda esto. De nuevo, lo haría, pero llevamos un poquito más de tiempo con el Zoom y tal. Entonces, si queréis hacerlo, lo podéis hacer. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. Pero básicamente es simplemente agrupar términos. Y lo que vemos es que este de aquí es el estado psi, el que queríamos enviar, alfa 0 más beta 1. Entonces lo podemos poner directamente. Este de aquí es el alfa 0 más beta 1, pero con el 0 y el 1 cambiados. O sea, es x psi. Es esto. Este de aquí es alfa 0 más beta 1, pero el término que va con 1 tiene un signo menos en vez de un más. Y eso lo hacía la puerta z. Si os acordáis, la puerta z es 1 menos 1, entonces sobre el 0 no hace nada y sobre el 1 cambia el signo. Y en el último pasan las dos cosas a ver, x y z. Entonces, lo que pasa es que una vez que hemos hecho estas operaciones, tenemos esto agrupado de esta manera. Por lo tanto, cuando Alice mira sus dos qubits, el estado de Bob está muy bien determinado. Vale, implemento. Simplemente CNOT y H, ¿no? Lo mismo que antes, pero al revés. Pero vale, cuando mida Alice sus qubits, el estado de Bob va a estar bien determinado y lo va a saber de manera automática. Alice, Bob no, porque Bob no sabe qué ha medido Alice. Pero en el momento en el que Alice mide 0, 0, sabe que Bob tiene un psi. Y mide 0, 1, sabe que tiene x psi y los demás. Entonces, si le manda esta información que ha medido, Bob puede aplicar unas puertas x y z, allí, según lo que le mande, que reconstruyan el estado que quería enviar a Alice. Y como os decía Joan, esto pasa, o sea, estos bits que yo estoy midiendo no son dependientes de este estado de aquí.
son dependientes de lo que salga aleatoriamente en estas medidas. Y de hecho, no dependen para nada en alfa y beta. Es decir, yo podría repetir el experimento para el mismo psi o para diferentes psis, y la distribución de ceros y unos que le voy a mandar es siempre la misma. Va a ser siempre la mitad de las veces le voy a mandar. O sea, cada una se la voy a mandar un cuarto de las veces. Por lo tanto, si alguien está escuchando el mensaje en la parte clásica, no puede reconstruir lo que se esté mandando. Esa es un poco de magia. ¿Vale? Entonces, simplemente ponemos las medidas y según los bits que le mandé a Lisa Bob implementa una de estas operaciones. ¿Vale? O sea, como estas matrices al cuadrado son iguales, si tenía X y el estado que se quiere enviar, le aplica otra X, se anula el efecto de las X, con Z es lo mismo, bueno, esto también se tiene que tener en cuenta. Y esto se implementa usando este if, que viene de classical if. O sea, es usted, el circuito cuántico tiene que poner una X que esté controlada por el registro clásico X. Vale. Esto es un poquito raro de usar, pero bueno, sencillo. Entonces, ahora vamos a ejecutar el circuito para ver que efectivamente conseguimos el estado que habíamos enviado. Para eso hacemos básicamente lo que os puso ya en el código. Cogemos un simulador, que en este caso es el Air Simulator, podría ser el State Vector Simulator. Vale, lo mismo, el QSM Simulator, que es otro tipo de simulador, requiere que se haga un número de medidas determinado y no permite recuperar el vector de estado, creo. Vale, se pueden usar muchas cosas. Entonces, como va cambiando cada pocos meses, esto es una manera, poniendo aquí state vector funcionaría también, y QSM quizás no, pero bueno, lo vamos a ver después. Esto tarda un pelín en ejecutar, pero bueno, si os acordáis, este era el estado que queríamos mandar. Vale, lo podemos chequear. Ahí está. Este es el que generamos aleatoriamente y aparece en el qubit 2, o sea, en este. Vale. Bueno, nada, que con un circuito muy sencillo hemos conseguido una cosa que es puramente cuántica, no se podía haber hecho clásicamente y que es realmente sorprendente. Entonces, espero que os haya gustado. Porque a mí, o sea, yo la primera vez que vi esto me quedé bastante sorprendido. Pero claro, uno viendo esto se podría hacer la pregunta, ¿yo puedo clonar con esto? Es decir, ¿puedo hacer alguna operación que me permita recuperar el estado que yo tenía ya al principio? O sea, ¿puedo meter aquí al final algo que me recupere esto de aquí y que entonces yo esté clonando? ¿No? Porque si yo recupero esto de aquí y ya he enviado esta información aquí, tengo dos copias de lo mismo y sin saber lo que era. La respuesta es no, porque la medida es destructiva. O sea, la medida proyecta sobre ceros o sobre unos. Eso es una operación no unitaria, entonces no la podemos deshacer. Por supuesto, si sabemos cómo crear psi, podemos resetear el qubit y volver a crearlo, pero eso no es nada, es hacer copias, que es diferente. La idea de que para hacer una máquina de clonación lo que queremos es un circuito, una serie de operaciones que, dado cualquier estado, produzcan dos copias de ese estado. ¿Vale? Lo que sería algo así. Pero no existe. Es uno de los teoremas más básicos de mecánica cuántica y es muy fácil de demostrar. Simplemente, si existiese un operador que, dado cualquier estado, lo clonase de esta manera, eso quiere decir que para dos estados arbitrarios, psi y phi, también debería funcionar. Entonces, debería funcionar para una combinación lineal de estados, ¿vale? Que esto simplemente, como es un operador lineal, porque al final tiene que ser una matriz, es U actuando sobre esto con el cero y B actuando sobre esto, que es esto y esto, que sale esto, que no es lo mismo que U actuando sobre, o sea, que una copia de la superposición, que debería de ser algo de este estilo. La superposición tensorial es la misma, que tiene
estos términos extra que no aparecían antes. Eso básicamente lo que nos apunta es que si alfa y beta fuesen cero, o sea, si alfa o beta fuesen cero, sí que puedo hacer una copia, ¿vale? Pero eso es estados de la base, o sea, eso es que yo puedo hacer copias de cosas que no sean superposiciones o de estados que conozcan en general, pero no se puede hacer para estados arbitrarios. Lo cual, si lo pensáis, en términos de computación, es un problema, porque en computación clásica es muy normal hacer copias de cosas, hacer copias de archivos, de lo que sea, pero desde el punto de vista de la comunicación es muy bueno, porque eso significa que si yo estoy mandando información por algún canal cuántico, no puede haber alguien que esté copiando mi información y quedándosela sin que yo me entere. Si nos intenta copiar, o bien no va a copiar la información directamente o va a reventar nuestro estado. Entonces, habrá una manera de darse cuenta de que hay alguien que nos está interpretando la señal. ¿Vale? También cabe preguntar si se puede hacer comunicación más rápido que la velocidad de la luz. ¿Okay? En el circuito de teleportación es bastante obvio que no, porque aquí tenemos que mandar señales clásicamente y sabemos que está limitado por la velocidad de la luz. Pero uno podría preguntarse si, teniendo un estado entrelazado, como el estado de Bell, eso, si compartimos un estado de Bell y nos separamos, y yo mido, le estoy mandando información al otro, puede saberlo, y claro, en principio se pensó que sí, que esto estaba mandando información, pero no. Hay un teorema llamado el teorema de no comunicación, que básicamente se demuestra usando matrices de densidad, los que sepáis un poquito más de mecánica cuántica, no me voy a poner a demostrarlo aquí, pero tampoco es algo muy difícil, que básicamente nos dice que aunque Alice, o sea, Bob no tiene ninguna manera de hacer una medida sobre su estado que le permita diferenciar si Alice ha hecho medidas antes o no. Porque mida 0 o 1, ese resultado lo va a haber podido obtener sin que Alice haya hecho una medida. Por ejemplo, en los estados estos de Bell más sencillos, el 0, 0 más 1, 1, si Bob mide y mide un 0, no, o sea, eso no significa que Alice haya medido antes un 0. Eso significa que cuando Alice mida, también va a medir un 0, haya sido antes o después, pero no permite diferenciar eso. No permite diferenciar eso porque no podemos hacer estadística. Al no poder clonar el estado que tiene Bob, no puede medirlo varias veces y reconstruir si va a obtener 0 siempre porque Alice ya ha medido, o si la mitad de Alice va a obtener 0 y la otra mitad 1 porque Alice no haya medido antes. Entonces, aquí se puede plantear una cuestión bastante filosófica, que es si la comunicación más rápida que la luz no, o sea, es un axioma fundamental y hay que creérselo, y aquí de casualidad nos lo está apareciendo, porque esto es mecánica clásica, mecánica cuántica de sistemas cerrados, no relativista, entonces no está introducido a pulso que la velocidad de la luz sea un límite para la velocidad a la que se pueden propagar las cosas. Entonces, podríamos esperar que se violase, dado que no es parte de la teoría. Sin embargo, lo que nos está dando esta propiedad de que no se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz es el de la no clonación, que es una consecuencia de simplemente cómo funciona el álgebra de matrices. Entonces, podemos preguntarnos, ¿el límite de velocidad a la que se puede propagar algo, o sea, la velocidad de la luz, es una consecuencia de cómo funciona el producto de matrices? No hay bien. Nada. ¿Podrías volver a la tabla en la que salen los estados? Sí. Sí, será más fácil. Abajo. Hay las dos, la de cómo salen antes de medir y lo que hay que hacer para recuperarlo. Vale. Eso, o sea, está tan pequeño que yo creo que no lo ve nadie, pero la tabla de arriba. Algo así.
Vale, ok, entonces, yo tengo varias dudas. Una, antes de que midan, antes de que Alice mida sus 2 qubits, o sea, tenemos la garantía de que Bob va a tener uno de esos 4 estados, ¿no? Antes de que mida Alice, En el ese momento. estado que tienen compartido es este. Vale, ese. Entonces, cuando Alice mida, si mide 0,0, tiene este. Si mide 0,1, vale. tiene este. Si mide 1,0, tiene este. Y si tiene 1,1, es este. Esto simplemente sale de aplicar las cuentas y de reordenar los términos para que quede bonito. O sea, realmente tengo 3 dudas. La primera sería, si mide Bob y no mide Alice nada de ninguno de sus 2 qubits, se entiende que los posibles resultados son sí, x sí, z sí o x z sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ok, Bob ha medido, pero ¿cómo él va a medir el estado sí? Él no tiene que medir un 0 claro. o 1. Cuando mides, o sea, cuando ponemos este aparatito de medida, que esto, de nuevo, lo veréis más en detalle a la tarde, ¿vale? Pero cuando se pone este aparatito de medida, lo que se interpreta es que se está midiendo sobre el eje Z de la escala del log. O sea, se mide 0 o 1. Vale. Hay otro tipo de medidas, pero básicamente para poder medir psi directamente tendrías que rotar psi de manera que se alinease con el eje de Z del eje de la esfera de Bloch, y para hacer eso básicamente necesitas saber cuál es psi. Entonces el protocolo dejaría de ser independiente del estado que se quiera transmitir. O sea, si lo que va a pasar a Bob aquí es que cuando mida, como solo tiene una copia y lo puede medir una vez, va a medir un 0 o un 1, pero no va a aprender nada con ese 0 o ese 1. Hay otro tipo de protocolos que lo que hacen es usar creo que es un par de Bell que se comparte para transmitir información clásica, para transmitir 2 bits de información clásica. Se llama SuperDense Code. Es muy similar a esto, de hecho casi se puede interpretar como que es lo mismo pero al revés, donde eso, se puede usar un qubit para transmitir información clásica. Aquí lo que estamos usando es bits para transmitir información cuántica, sin transmitir. La otra duda era, volviendo al esquema en el que Alice mide, las 2 líneas en las que Alice mide sus qubits se cortan, las líneas cuánticas. Pero podríamos preguntarnos qué estado se mantiene en esos qubits. Claro, o sea, cuando mide, lo que está haciendo es proyectar los resultados del eje Z de la esfera de Bloch. O sea, sobre ceros, sobre el estado 0 o sobre el estado 1. Si mides un 0, significa que el qubit que tienes ahora está en el estado 0. Si mides un 1, significa que el estado que tienes ahora está en el estado 1. Pues tú podrías, digamos, prolongar la línea del primer qubit y suponer que ese estado es 0. Una vez que lo mediste y que dice que... Si mediste y ves que es 0, sí, está en el estado 0. Lo que se hace normalmente en computación cuántica es, una vez que se mide, se entiende que el qubit está ya roto, porque quiere decir, ya sabes dónde está, en lo que está, entonces ya no está en nuestra posición, ya no está entrelazado, ya no tiene, bueno, entrelazado podríamos mirar que sí que está, pero bueno. Y normalmente lo que se hace es decir que lo reseteas o que pones otro o lo que sea. O sea, pero por ejemplo, tú lo mides y te da 0, tú ya sabes que está en estado 0, no puede ser la entrada de otro circuito. Sí, puede ser perfectamente. A ver. Y si está en el estado 0,1, pero necesitas que ese qubit que está en un sistema físico pase al estado 0, o sea, si mides un 1 y tú quieres que esté en el estado 0 porque lo usas como input para otro circuito, le metes una X. De hecho, esta es la manera de inicializar estados. O sea, cuando tú tienes un ordenador cuántico y lo quieres hacer funcionar, por convenio se entiende que empieza a estar en el estado 0. Entonces, para saber que está en el estado 0, lo que haces es coges, mides, si están 0 bien, si están 1, le pones una X. No somos igual las cosas más sofisticadas. Vale. Pues dicho esto, paso los últimos minutitos para explicar un poquito una cosa
bastante nueva en la que estamos investigando tanto yo como Javier Mas, que es la teleportación inspirada en agujeros de gusano, ¿vale? Lo que se ha visto en los últimos años es que en lugar de hacer una teleportación donde la teleportación ocurre gracias a estas medidas y a la transmisión de bits clásicos, se puede hacer una teleportación mediada por caos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? El caos clásico, los que he estudiado, básicamente significa que si yo tengo un sistema físico y, bueno, tengo dos sistemas físicos iguales, todo lo que tú quieras, y pongo a evolucionar uno y pongo a evolucionar el otro con una perturbación muy pequeña, el estado al que lleguen va a diverger exponencialmente. O sea, va a dejar de ser parecido. Esto pasa, por ejemplo, en la atmósfera. En la atmósfera te hace una predicción del tiempo con unos datos, pero como no son perfectos, la predicción que te hagan a varios días va a ser muy distinto de lo que pase. Por eso no hay predicciones meteorológicas a un mes vista. Porque es un sistema caótico, entonces la imprecisión que hay a la hora de medir las cosas no permite hacer predicciones a muy largo tiempo porque van a diverger las trayectorias, ¿vale? Cuánticamente, los que sepáis más cuántica sabéis que no hay trayectorias, entonces no se puede usar el criterio de que divergen las trayectorias para definir el caos, y lo que se dice es que el caos es que una perturbación en el sistema se diluya por los grados de libertad del sistema de manera exponencial. Un poco lo que pasa cuando tiro una piedra en un lago. Yo tiro la piedra y se crea una onda que se va dispersando por la superficie del lago de manera más o menos rápida. Cuanto más rápido se disperse eso, más caótico sería el sistema. Pero en vez de ser en un lago, que es clásico, lógicamente, es en un sistema cuántico. Pues este es un sistema que es maximalmente caótico, que básicamente tiene fermiones de Majorana, que son fermiones que son su propia antipartícula, interactuando de Q en Q, o sea, coges Q de ellos, interactúan, otros Q interactúan entre ellos, con una interacción aleatoria, que es gaussiana, pero nos da igual, simplemente tiene esta estructura, para que lo sepáis, y es maximalmente caótico. Es decir, la velocidad a la que una perturbación se diluye por el sistema es la más rápida que puede ser. Se puede calcular que hay un límite y todo lo que quiera. Entonces, haciendo un protocolo de este tipo, en el cual tenemos dos subsistemas, uno L y uno R, que son left y right, estos son operadores de evolución temporal de este hamiltoniano, es decir, lo que pasa es una evolución en el tiempo de ese sistema que tiene sus fuerzas y sus cosas. Lo evolucionamos hacia atrás en el tiempo, lo que vendría a ser decir que, bueno, partimos de un estado inicial que es un estado muy particular, lo evolucionamos hacia atrás en el tiempo, lo que vendría a querer decir que nos vamos a un punto antes de que esté en equilibrio, le introducimos una perturbación, un psi que queremos mandar a otro lado, evolucionamos otra vez antes en el tiempo, y gracias a una interacción que hay entre los dos lados, que es esta V, que realmente de una forma relativamente sencilla, cuando evolucionemos este segundo sistema en el tiempo, va a reaparecer esto aquí. Esto, si lo miramos desde el punto de vista de mecánica cuántica o de mecánica estadística cuántica, lo que está pasando es que tenemos un sistema, le metemos una perturbación y esa perturbación se esparce por todos los grados de libertad del sistema, de manera que deja de ser visible, y gracias a una interacción que hay con otro sistema que es igual, conspira para que reaparezca la perturbación que hemos puesto por el otro lado. Y eso es rarísimo. Alguien me podría decir que eso es una recurrencia de Poincaré, porque los sistemas estadísticos, bajo ciertas condiciones, vuelven a pasar arbitrariamente cerca por todos los estados que han tenido antes, pero se puede demostrar que no. Que esto se puede demostrar con teoría de cuerdas, que lo que está pasando es que se está comportando como un agujero de gusano clásico. O sea, un sistema cuántico que podríamos... Es difícil, pero bueno, podríamos pensar que podemos montar en un laboratorio, se estaría comportando de manera igual, en el límite en el que el sistema fuese infinitamente grande, que un agujero de gusano en aves, que evidentemente no podemos crear en un laboratorio. Y eso es altamente no trivial.
Y lo que parece querer indicar es que el entrelazamiento y los agujeros de gusano son una cosa muy parecida, si no lo mismo, que es la conjetura. PR igual a PR. Efectivamente. Pero esto lo demuestra. No está demostrado. Esto es altamente especulativo. Esto sale, o sea, si tú haces las cuentas, el modelo este de YK en infinitamente grande, te sale exactamente igual que un agujero de gusano, en un espacio que no es el espacio en el que vivimos, que es un espacio, o sea, este espacio es con curvatura negativa. ¿Qué espacio? Esto es un ADS. De hecho, te sale una gravedad de aquí. Pero aquí, una pregunta, ¿cómo puedes hacer una dualidad de SPFT si no tienes una FT? Esto es una CPT. Mira. El hamiltoniano que puse antes, que no sé dónde estaba. En el límite del infinito es una CPT. Ya. Entonces, como ya es un poquito tarde, vamos a terminar. Si tenéis alguna duda de esto, porque es un tema interesante. ¿No hay medida? No. No hay medida. No hay medida. Reaparece. Hay canales clásicos. No hay canales. Todo Y no sabes cuándo reaparece. Reaparece en algún momento. Muy rápido. Porque Si lo mides, no lo sabes. Pero sabes, o sea, tú aquí lo que estás usando es tu conocimiento de gravedad y de teoría de cuerdas para hacer predicciones sobre el circuito cuántico. Entonces, sabes que esto aquí se está comportando como un lado del agujero negro, esto como otro lado del agujero negro, claro, como un lado del agujero de gusano y otro lado del agujero de gusano. Los agujeros negros se puede demostrar, es un cálculo no extremadamente complicado, que son los objetos que más rápidos cambian la información de todos. Es decir, ¿Más rápido qué? dispersan la información de todos. O sea, tú le metes una perturbación a un agujero negro y la revientan en nada. De ahí poco sale el teorema de Nopelo. En un agujero negro tú solo puedes saber la carga, la masa y el momento angular. Entonces, todo lo que le metas tiene que ponérselo. Y cuando dices que la perturbación se distribuye por grados de libertad, es precisamente eso, ¿no? Sí. O sea, que como que altera los... La idea de investigar este tipo de cosas es ver, claro, esto a n infinito se comporta como un agujero de gusano clásico, pero a n finito debería de comportarse como algo que es de gravedad cuántica. Entonces, en principio se piensa que esto podría dar lugar a poder entender cómo es microscópicamente un agujero negro, o cómo se comporta. Por eso hay mucho interés en investigar este tipo de cosas. Y en particular el tema de dualidad de SCPT permite explorar cosas que no serían exploradas en un laboratorio. Si en algún momento se llega a hacer. De momento, evidentemente, esto está fuera de reach experimental y este modelo se puede tratar analíticamente, pero clásicamente lo único que puedes hacer es coger, te haces el hamiltoniano, lo diagonalizas a huevo y sacas y haces cuentas. Y diagonalizarse un hamiltoniano que vive en un espacio de Hilbert es exponencialmente caro. Entonces, para ver efectos a n infinito, quieres llegar a 100 mayoranas, 200, 300, 400, y esos son 50 qubits, 100 qubits, 150, 200, que no puedes diagonalizar clásicamente. Cuando dices N, me perdí en el momento de que... N es el número de mayoranas en el sistema, pero da igual, o sea, el tamaño del sistema, ¿cuántas partículas hay? Y básicamente eso es todo. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero bueno. Creo que nosotros vamos a ir a comer a Fonseca. Así que quien quiera venir a hablar con nosotros, está más que invitado. Bueno, invitado yo decía, pagar vosotros, pero somos pobres, lo entiendo. Pero nada, podéis venir con nosotros si queréis. Si no, sobre las 3. One more thing. So if you need installation help, come 10 minutes before 3 p.m. and we can help you with installations. Una cosa, ¿en qué aula por la tarde?
It's something that's really. The content can be all I say. So all I say is the room there. So there will be more space there. We will also put socket, so the plug for the back computer. But you just bring your own answer.